Tenemos ahora la participación de Daniel Eduardo Rafecas. Él es juez federal de Argentina. Es doctor en Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Disculpa, no soy yo ese, no soy yo. Está mal puesto. No te preocupes, fue federal. A mí me pasaba. No importa. Bueno, ha estado equivocado la hoja de vida, pero lo tienen presente y lo importante es que está aquí para dictarnos para su ponencia, que es el politicidio o genocidio contra los grupos políticos, propuestas para su tipificación como crimen internacional bajo la experiencia de la Argentina. Te escuchamos. Disculpas. No, por favor. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, también me sumo a mis colegas, agradeciendo especialmente a todos los amigos y amigas de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, especialmente al doctor William Soto Santiago, también a la doctora Gabriela Lara, al doctor Camilo Reyes Montoya Reyes y a la doctora Sonia Real, que lamentablemente esta vez no nos ha podido acompañar. Bien, soy perfectamente consciente de que a esta altura de la mañana ya estamos todos un tanto agotados y dispersos, de modo tal de que voy a tratar de hacer mi exposición lo más elocuente posible y concentrándome en las cuestiones más básicas y centrales de lo que quería transmitirles hoy. Mi exposición se va a basar en tres ejes. Primero voy a hablar un poco de los hechos ocurridos en la Argentina en la década del 70 del siglo XX. Luego voy a hablar de las respuestas judiciales que se vienen dando en mi país en los últimos 10 años con relación a aquellos sucesos. Y finalmente, entonces sí, vamos a llegar a estas propuestas de derecho internacional que están siendo impulsadas felizmente y esperemos que con mucho éxito por la Embajada Mundial. La doctora Yasmín Barrios Aguilar, de Guatemala, nos hizo un relato también muy duro y muy crudo de los episodios que tuvieron lugar en su país en 1982. Mi país padeció más o menos el mismo tipo de persecución de modo más o menos contemporáneo, entre 1976 y 1980 aproximadamente, liderado también por el Ejército, por las Fuerzas Armadas, aunque también se han sumado las fuerzas de seguridad y de inteligencia. Mi país ha tenido a lo largo del siglo XX una larga tradición de autoritarismo, de ideologías, de adscripción a ideologías antidemocráticas, antiliberales, antisemitas también. Las élites políticas, religiosas, militares de mi país durante muchas décadas miraron con admiración a los idearios del fascismo italiano, del nacionalsocialismo alemán, del franquismo de España. Y todo esto desembocó en una sucesión de medidas y de estrategias desde el Estado argentino durante muchas décadas de perseguir a todos aquellos que no encajaran en la visión de nación que tenían estas élites dominantes. Entonces, durante las décadas del 40, del 50, del 60, colectivos políticos de izquierda, ¿no? Comunismo, socialismo, anarquismo, religiones incompatibles o diferentes del catolicismo y otros colectivos fueron sistemáticamente perseguidos con distintas estrategias, leyes penales especiales, tribunales penales especiales, instauración de pena de muerte, la emergencia de
también de bandas paramilitares sostenidas desde el Estado. Evidentemente, desde la mirada de las élites, nada de esto funcionó. El activismo de los grupos de izquierda en mi país seguía vigente, incluso con organizaciones armadas. Finalmente, el 24 de marzo de 1976, los dictadores argentinos de ese momento, inspirados en la lógica del nazismo, desencadenan lo que en mi país fue la solución final de este problema. La solución final, la Endlösung, ¿no? Como decían los nazis. La solución final, al igual que lo que fue los nazis con el pueblo judío y el exterminio de 6 millones de víctimas, en el caso argentino, los militares decidieron el exterminio físico de todos los que consideraban sus enemigos políticos y de todos aquellos que de una u otra manera los apoyaran, los contuvieran, les dieran refugio, lo que fuere. Y entonces, aquí se abren las puertas de la tragedia más terrible, la catástrofe más terrible que vivimos como país durante el siglo XX. Estamos hablando de la página más negra en toda la historia de la Argentina, por lo menos de la Argentina moderna. Estamos hablando de la irrupción en todo el país de algo así como 400 sitios o lugares clandestinos de secuestros y tortura. Estamos hablando de 30.000 víctimas que fueron conducidas a estos recintos ilegalmente, fueron allanadas sus casas ilegalmente, fueron secuestrados, saqueadas sus viviendas, robados sus criaturas, sus niños, en un número de 500 aproximadamente. Todos eran torturados sistemáticamente en estos recintos que recreaban el ambiente del campo de concentración del régimen nazi, con ese proceso de deshumanización de las víctimas. Recintos en donde se respiraba el ideario del nazismo. Recintos en donde quien era descubierto como judío era doblemente martirizado por ser enemigo político y además por ser judío. Bien, en estos recintos se impuso entonces la tortura de modo generalizado y por lo menos un tercio de las víctimas que estaban cautivas en estos centros fueron objeto de exterminio físico, con métodos sistemáticos, fusilamientos masivos, vuelos de la muerte, es decir, víctimas que eran dopadas, subidas a camiones, luego a aviones. Estos aviones iban hacia el mar y estas víctimas eran arrojadas en esas condiciones al mar. Nunca más supimos de ellos. Apenas entre un 5 y un 10% de esas víctimas pudimos dar con los restos. El resto siguen hasta el día de hoy, casi a 40 años de los hechos, en calidad de desaparecidos. En este contexto también, y recogiendo también una parte irrelevante de la exposición de mi colega, la doctora Barrios Aguilar, otro aspecto muy oscuro que recién ahora está emergiendo en los procesos de verdad y justicia de mi país ha sido también las violaciones y otros abusos sexuales graves padecidos en los centros clandestinos por las víctimas mujeres, de modo sistemático, en episodios gravísimos, lacerantes, terribles, que se están ventilando en las audiencias. En mi caso, como actor, también como magistrado a cargo de estas investigaciones, he contemplado este aspecto terrible, irreparable, del terrorismo de Estado y que ha llevado, como nota al pie, que ha llevado a los tribunales de nuestro país a separarse de la tradición del derecho internacional que considera a la violación como un aspecto más de la tortura. La justicia argentina ha tomado otro camino de la mano de los movimientos feministas y de organismos de derechos humanos y ha considerado que el delito de violación u otros abusos sexuales graves deben juzgarse y condenarse de modo independiente de la tortura.
a partir de las terribles secuelas y consecuencias y de los padecimientos específicos de las mujeres cautivas. Bien, estos son aproximadamente los sucesos. ¿Qué ha pasado en mi país? A partir del año 2003, la Argentina abandonó una suerte de política de impunidad y de olvido, y diría también de negacionismo, ¿no?, de estos crímenes, y emprendió el camino de permitirnos como sociedad tener una mirada honesta con nuestro propio pasado de violencia de Estado y de crímenes masivos. No me voy a extender demasiado en este aspecto, pero sí voy a decir algunas cifras, porque realmente es impactante lo que se ha llevado a cabo en estos últimos 10 años en mi país. Prácticamente todos los juzgados federales y tribunales orales federales a lo largo del extenso territorio de la Argentina han llevado adelante procesos judiciales y han dictado condenas a perpetradores de estos crímenes masivos cometidos entre 1976 y 1980. Aproximadamente 30 tribunales orales, desde el extremo sur hasta el norte y de este a oeste de la Argentina, han lidiado con estos sucesos durante estos últimos años. Se han dictado ya aproximadamente 120 sentencias condenatorias por estos crímenes. Se encuentran 1.500 autores bajo proceso, detenidos, de los cuales por lo menos 600 ya han sido objetos de condena por delitos de torturas, de detenciones ilegales, de secuestro de niños, de violaciones, de homicidios. Y este es un proceso en el cual estamos a medio camino todavía. Es un proceso muy vibrante, judicial, que está obviamente transformando a la burocracia que conformamos en el ámbito judicial. A todos nos han impactado y nos hemos sensibilizado muchísimo a partir de tomar estos testimonios. Y, como decía también la doctora Barrios Aguilar, la visibilización, ¿no? Y como decía también mi colega mexicano recién, la visibilización de la víctima, el descubrimiento, si se quiere, de la víctima, ¿no?, de estos crímenes, en estos procesos. Bien, entonces, sobre esta base breve, porque después a la tarde mis colegas argentinos también seguramente van a volver sobre estos temas, quisiera ir al tema que nos convoca en esta cumbre, que es la cuestión de cómo ha sido en definitiva redactada la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio, que se sancionó el 9 de diciembre de 1948. Bien, como seguramente todos más o menos conocen, los grupos políticos fueron excluidos de los grupos que pueden ser perseguidos y definidos como genocidio. Toda la doctrina, todos los autores coinciden en asignarle la razón fundamental de esta definición restrictiva de genocidio a el afán de convocar a todas las naciones nucleadas en la Organización de Naciones Unidas y de que no haya ni abstenciones ni votos en contra, ¿no? Este objetivo se logró finalmente. La convención fue votada por unanimidad. Hubo un único representante que discretamente, cuando llegó el momento de la votación, se retiró, porque de ninguna manera podía votar favorablemente la Convención contra Genocidio, que era el representante de Sudáfrica, cuyo régimen de apartheid se extendió increíblemente hasta 1994. Bien, entonces, en el afán de obtener este consenso y de incluir especialmente a las naciones de aquel momento del bloque soviético,
que también tenían serias dificultades para aprobar una definición de genocidio que abarcara crímenes políticos, por razones obvias, se marginó de la definición a este móvil tan importante. A resultas de lo cual, y aquí cito a una experta en estos temas, Barbara Harf, profesora en Estados Unidos, ella hizo un relevamiento de los crímenes masivos cometidos en todo el mundo en la segunda mitad del siglo XX y de allí extrajo que de los 37 sucesos que ella detectó, 25 de ellos, eran exclusivamente por razones políticas, incluyendo muchos de una gravedad extrema, ¿no? Como el caso de la represión en la Unión Soviética, todo el circuito de campos de concentración del sistema Gulag, o lo que fue el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya, el régimen de Pol Pot, que entre 1976 y 1979 masacró a 2 millones de nacionales camboyanos por razones políticas en un régimen atroz, ¿no? Comunista, que exterminó al 20% de la población. Y una nación que nunca pudo recuperarse hasta el día de hoy de este crimen masivo. Yo estuve el año pasado allí y puedo dar cuenta de eso personalmente. Bien, entonces, en definitiva, las tres cuartas partes de los crímenes masivos cometidos en todo el mundo durante la segunda mitad del siglo XX, y podemos agregar lo que va del siglo XXI, son crímenes cometidos por móviles políticos, contra opositores políticos. Increíblemente, el 75% de estos crímenes no están abarcados en la Convención contra Genocidio. Y voy a leer aquí, en 2007, un importantísimo jurista de Derecho Internacional, el profesor David Nersessian de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, escribió un artículo, se llama Comparative Approaches to Punishing Hate, The Intersection of Genocide and Crimes Against Humanity, y él dice, traduzco textualmente, debido a que constituyen delitos independientes que pueden ser acumulados, el genocidio puede describir el objetivo de los crímenes cometidos contra miembros de grupos raciales, nacionales, religiosos o étnicos, que son los 4 grupos o móviles protegidos. Pero no es el caso de los miembros de los grupos políticos. No es el caso de los grupos políticos, porque no existe un delito análogo de genocidio político en el derecho penal internacional. Y concluye Nersessian que la ausencia de un delito paralelo de genocidio político demuestra que se brinda menos protección a los grupos políticos. A propósito de esta ausencia en el contexto internacional de un delito de genocidio político, cita el siguiente ejemplo, que creo que es muy gráfico. Dice, durante las atrocidades de 1994 en Ruanda, ustedes saben, se cometió un genocidio de aproximadamente 900.000 víctimas en esa pequeña nación en el centro de África. Dice, los Hutu fueron masacrados algunos Hutus fueron masacrados junto con los Tutsis. Los Tutsis fueron blanco de su destrucción por el factor étnico. El blanco del genocidio de Ruanda fue el pueblo Tutsi, que en el 95 por 97% de las víctimas pertenecía a esa etnia. Mientras que los llamados Hutus moderados lo fueron por sus creencias políticas. Se oponían al genocidio de los Tutsis. Sin embargo, frente a los homicidios masivos cometidos al mismo tiempo y en el mismo lugar por los mismos perpetradores y como parte del mismo esquema, se clasifica al Tutsi muerto en el piso de una iglesia como víctima de genocidio y al muerto Hutu que yace junto a él como víctima de persecución, crimen de lesa humanidad, lo que fuere. Algo muy similar ocurrió también en los juicios que se ventilaron en el Tribunal Penal Internacional para los Crímenes en la ex Yugoslavia.
Concluye Nersessian entonces con la siguiente recomendación a la comunidad internacional en línea con lo que propone el doctor Soto Santiago, ¿no? Es razonable, dice este profesor de Harvard, que los abogados internacionales y los políticos continúen revisitando, después de 60 años, la decisión de excluir a los grupos políticos de las protecciones de la Convención. En esa misma línea, un prestigioso jurista también del derecho internacional de la Universidad de Tel Aviv, Nathan Lerner, sostiene: indudablemente los genocidios cometidos en las décadas que siguieron a la adopción de la Convención demandan la ampliación de la definición. Los casos de Camboya, Rusia bajo Stalin, crímenes masivos contra opositores políticos, como en la Argentina o Chile, dice Lerner, son consideraciones de peso y una reforma de la Convención o la adopción de un protocolo optativo parecen ser las necesidades de la hora. Lamentablemente, este alcance restrictivo del crimen de genocidio nos ha impedido en la justicia federal argentina de poder definir los crímenes cometidos en mi país como genocidio, porque el móvil claramente demostrado en todos los procesos en mi país ha sido el móvil político. Las víctimas fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas por razones políticas. Y por lo tanto, los jueces, en homenaje al principio de estricta legalidad, no podemos hacer una interpretación extensiva de la Convención. Por otro lado, y a diferencia, y con esto voy terminando, a diferencia de lo que señalaba la doctora Barrios Aguilar, o lo que hablaba después de la conferencia, Guatemala, el legislador guatemalteco, tuvo el esclarecimiento y la visión de sancionar el delito de genocidio en 1973 en el Código Penal. Con lo cual, cuando llegaron los sucesos, el delito de genocidio estaba tipificado en la legislación penal interna de este país hermano. No fue el caso de la Argentina, que hasta el día de hoy, no cuenta con un delito interno en el Código Penal argentino de genocidio. Y entonces, esto, yo lo que quiero traer aquí en definitiva como mensaje es que este vibrante proceso de memoria, verdad y justicia que estamos llevando adelante en mi país en los últimos 10 años, y que, bueno, personalmente yo también estoy involucrado en estos procesos, en el juzgado donde yo trabajo, ya llevamos más de 200 perpetradores detenidos y algo así como 2.000 víctimas judicializadas, es un ejemplo cabal de esto que están diciendo Nersessian, Nathan Lerner, William Schabas y muchos otros expertos. Es una necesidad de estas horas ampliar la Convención y extender el alcance de la Convención en la protección de la Convención contra el genocidio para los crímenes por razones políticas. En ese sentido, quisiera terminar recogiendo una frase que hoy expuso el doctor Soto Santiago. Dijo: una justicia para la paz está cimentada en la verdad y el respeto de la dignidad humana. Yo creo que estos procesos que se está llevando, por ejemplo, en Guatemala o en Chile o en mi país, son procesos que van en ese camino y debería también tener un reflejo y una influencia en el orden internacional con esta iniciativa de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz de la ampliación de la Convención contra el Genocidio para una protección integral frente a crímenes masivos. Nada más, muchas gracias. Agradecemos la participación de Daniel Rafecas, así como de todos y cada uno de los panelistas aquí presentes por sus valiosas intervenciones y aportes. Muchísimas gracias.